Es el presidente de la CUT, convocante de los paros y manifestaciones de los últimos 2 días en Colombia, a quien va a denunciar esta mañana el alcalde de Bogotá por promover los bloqueos. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo va? Hasta ahora bien, no me han detenido. Tranquilo, que solo detienen a los delincuentes. Gracias, Néstor, le agradezco ese pedacito. Señor Arias, lo que usted hace ayer al final en la Plaza de Bolívar, la verdad, además desocupada, ¿es una confesión de un delito de que ustedes movieron los bloqueos? Mire, Néstor, los bloqueos no son ningún delito. Desafortunadamente en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar siempre la protesta social. ¿Quién le dijo que los bloqueos no son un delito, señor Arias? Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un viejo debate que lo vivimos. No hay debate. Sí, venga, se lo cuento. En el estallido social. Hay legislación en Colombia. No, venga, le cuento, pero déjeme le cuento para que... Cuénteme su teoría, después me dice. Sí, mi teoría es muy simple. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó a Colombia a petición del Comité Nacional de Paro de aquella época, en el medio del estallido social, que llegó en los primeros días de junio, vino y uno de los puntos que discutió a fondo, porque es lo que usted está diciendo, ¿sí? Es que es un delito. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dijo, no señores de Colombia, no señor gobierno Iván Duque, no es un delito. Está en los protocolos internacionales de que las interrupciones de vía o las cortes de vía, para usar el tecnicismo que la comisión utilizó, que nosotros coloquialmente llamamos bloqueos, ¿sí?, son un derecho de la protesta social. Y esa es la discusión. Es decir, yo no he incitado ningún delito. Pero cuando hay protesta social, ¿qué por eso protesta? Había una protesta social. ¿Qué Estamos protesta en medio social? de un paro. Estamos en medio de un paro nacional. ¿Cuál paro nacional? No hubo nunca ningún paro nacional. Bueno, entonces si no hubo ningún paro nacional, hubo una protesta, ¿sí? Y una de las modalidades de la protesta es, entre otros, además de la movilización, el megáfono, el cartel, etcétera, está también la posibilidad de hacer bloqueos de vías. Nosotros inclusive cada vez que hacemos una movilización, sí, y eso está garantizado en los protocolos internacionales del derecho a la protesta social. Pero señor Arias, lo que dicen esos protocolos y lo que dice la legislación y el Código Penal en Colombia es que ustedes tienen derecho a protestar, y claro que la protesta crea unas incomodidades, y claro que producto de las incomodidades hay unas interrupciones del tránsito. Eso es diferente a bloquearle la vida a millones de personas. No. Hace parte exactamente de lo mismo. Mientras el bloqueo sea temporal y no ponga en serio peligro la vida y la salud de las personas, ese protocolo le garantiza a esas personas manifestantes que pueden hacer ese tipo de protesta, ¿sí? Están los protocolos, Néstor. Desafortunadamente, para algunos que no quisiera que nunca pasara nada en ninguna protesta, pues tenemos que decir que ese es un derecho fundamental. Arias, no es para algunos que no quisieran que nunca pasara nada. Somos algunos que creemos que la gente que no protesta también tiene derechos. Por supuesto. Y hay millones de personas que tienen derecho de ir al trabajo. Por supuesto. ¿O no? Y nosotros también tenemos el derecho a protestar, ¿sí? Y por eso se dice que mientras no ponga en peligro la salud y la vida, ¿sí?, ese derecho, que también es un derecho fundamental, Néstor, la protesta, el derecho a la protesta de los pueblos es un derecho fundamental también. Entonces usted no me puede poner que un derecho es en contra del otro. No. Es que usted muy hábilmente... Habrá que conciliarlos. Señor Arias, sí, de acuerdo. Señor Arias, usted muy hábilmente me cita una inspección que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Le leo un párrafo de esa decisión. La CIDH también reconoce que el derecho a la protesta no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones. Por supuesto. ¿Y eso no le dice que hay una limitación, que ustedes no pueden bloquear a la gente simplemente porque se les antoja? No, Néstor, la limitación que establece en el mismo documento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que no atente contra la salud y la vida y que sea temporal. Y en esos términos protestó la gente, de tal manera que no estamos por fuera del protocolo.
No, dice un poquito más, dice que debe cumplir derechos de legalidad, necesidad y proporcionalidad Por supuesto. para ser compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. No fue desproporcionado. Sí, a ver, su teoría es... Porque no fue todo el día. ¿Yo puedo ir, señor Arias, a bloquearle la puerta de su casa? ¿A decirle usted no puede salir de su casa? Sí, puede hacerlo. No fregues. Sí, mientras usted no atente contra el derecho a la vida mía, no puede hacerlo. El problema es cómo va a entrar a la casa. Que ese sí es otro lío. Sí, a la casa sí no va a poder entrar nunca. No, ¿sí? Pues sí, pero, a ver, señor Arias, ustedes están inventándose, se lo digo, se lo pregunto con respeto, inventándose un nuevo derecho de que el derecho a la protesta es ilimitado en Colombia. No. El derecho a la protesta, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene sus límites y sus proporcionalidades. Nosotros lo aceptamos. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, sí se pueden hacer bloqueos mientras sean temporales y no atenten contra la salud y la vida. Cuando nosotros hicimos la movilización aquí el miércoles del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, evidentemente, cuando pasamos por la carrera 13 y por la carrera 10ª, pues obviamente que se obstaculizó todo el tránsito. Y sin embargo pasó una ambulancia, pasaron dos exactamente. ¿Qué hicimos nosotros? Como eso es un tema de la salud y la vida de la gente, pues los dejamos pasar y eso lo entendemos los manifestantes. Usted, le sugiero que mire esta mañana la cuenta del secretario de Salud de Bogotá. Atacaron una ambulancia y él pone la fotografía. Pues eso nosotros lo rechazamos y lo condenamos, y por el contrario yo le puedo mostrar las fotografías donde pasaron tranquilamente las ambulancias por la manifestación nuestra. ¿Y ustedes por qué se arrogan el derecho de decir quién pasa y quién no? No, la salud y la vida va de primero, eso sí es cierto, sí, porque esa sí es un derecho ineludible, la vida no tiene precio, eso sí es cierto. Sí. Entonces no es que nos lo estemos arrogando, lo garantizamos. No, por eso, pero ustedes bloquean y dicen, usted sí pasa y usted no, ¿con qué criterio? ¿Quién les Con el entregó criterio a de ustedes que la tenemos facultad también de el decidir? derecho a protestar, no más. Por eso, pero con el ese derecho, criterio. Sí. A mí me parece que usted tiene razón en una cosa, señor Arias, que evidentemente hay una discusión, y es una discusión de carácter político y de carácter jurídico. Quiero preguntarle, para que usted le diga a quienes resultaron bloqueados, usted vio las imágenes, personas, sí, señor, personas que tuvieron que caminar horas y horas y horas, o para llegar o para salir del trabajo. ¿Usted les quiere decir algo? ¿Esas personas tienen que aguantarse y caminar porque sí, simplemente? Sí, yo les debo decir a ellos que evidentemente la incomodidad que les terminamos infringiendo, digamos, es cierta. Sí, nosotros no la estamos desconociendo, pero le decimos a ellos, ¿cuál era el objetivo de la protesta? Que la reforma laboral, que nos quitan derecho a los trabajadores, entre otros ingresos, ¿sí?, es mejor que tengamos una incomodidad en unos momentos y no la incomodidad fundamental de perder esos ingresos hacia el futuro, porque en general todos ellos son trabajadores. Entonces digamos que estamos incomodándonos un momento para tratar al máximo de que no nos incomodemos mucho más tiempo, simple y llanamente porque nos han quitado unos derechos. Y ahí yo creo que está la discusión con ellos. Sí, señor Arias, estos argumentos que usted nos está esbozando son los que va a utilizar para defenderse de la denuncia penal que hoy le va a presentar el alcalde Galán. Pues yo lamento que el alcalde Galán, en vez de tener una discusión amplia, inclusive democrática, en los escenarios propios en los cuales se discuten los derechos fundamentales, porque es que esto no estamos inventándonos nada. Estamos discutiendo los derechos fundamentales, los tengamos que ir a discutir en los estrados judiciales y pues más con la espada de Damocles que ahora me van a meter a la cárcel por ejercer un derecho fundamental. Bueno, lástima que él haya escogido ese camino. Yo no regularmente no accedo a esos temas. Yo no estoy denunciando a la gente cuando se habla de derechos fundamentales. Prefiero discutirlos, a ver si nos ponemos de acuerdo en las limitaciones y en los caminos para que esos protocolos que existen los cumplamos todos. Lo que pasa es que usted confesó, pero señor Felipe, Arias, le hago una precisión al señor Arias, es que el alcalde considera que usted ayer en la Plaza de Bolívar termina confesando un delito. Pero ahí tenemos la discusión, Néstor. Eso no es un delito, es el ejercicio de un derecho fundamental. Es que aquí se acostumbró toda la gente a criminalizar la protesta social.
y nosotros no, pues nunca hemos estado de acuerdo con eso. Y entonces yo debo decir que sí, yo he confesado que hemos hecho una protesta social, pero esa es una garantía que tenemos. No, entonces, yo no estoy confesando un delito. Usted no confesó una protesta social. Usted confesó, claro que sí. Usted confesó que habían dirigido los bloqueos. Por supuesto, claro que sí, porque es una garantía a la cual tenemos derecho. Por supuesto que sí. Y el vandalismo también es un derecho. Ese sí no. ¿Cuál es el límite? Ese sí no, o sea, Néstor. usted me dice... el límite es el vandalismo y la violencia. No, pero la gente que estaba bloqueando ayer atacó estaciones de Transmilenio, que fue la manera de bloquear, cerró estaciones de Transmilenio, quemó semáforos. Pues ahí es donde le digo, el límite de toda esta cuestión, Néstor, y créame que lo hemos mirado en detalle, sí, el límite de la violencia. No puede haber violencia. Ese es el límite. Por eso, y decirle a una persona que no puede... Ese límite, si no va con nosotros... Impedirle a una persona que vaya a su trabajo, que vaya a su cita médica, ¿eso no es violento? Le estoy diciendo, Néstor, que en términos del protocolo nosotros lo hemos cumplido. Ha sido temporal el bloqueo y no hemos puesto en peligro la vida y la salud de la gente, ¿sí? Y por tal motivo estamos en el protocolo general y por tal motivo no nos pueden poner eso como un delito. Sí, pero señor Arias, ¿ha tenido usted, seguramente no porque ha estado ocupado, la oportunidad de leer el artículo 353A del Código Penal, el que habla, obviamente, de lo que usted dice, salud, vida y salud, pero es que también habla del que no permita a las personas llegar a su trabajo, y eso le pasó ayer y antier a millones de bogotanos? Señor Zuleta, ese era el tema que tuvimos siempre en la discusión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por fortuna, y le agradecemos nosotros esa visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dijeron una y otra vez al gobierno, oiga, cualquier cuestión de esto tiene algunas afectaciones, tampoco lleguen pues al límite de decir que uno hace una protesta y no va a haber ningún efecto. Entonces nosotros decimos, sí, ha tenido un efecto y por eso le estaba diciendo yo que a los manifestantes le hemos ocasionado evidentemente una afectación. Pero lo que estoy diciendo, yo prefiero una afectación temporal y no permanente en los ingresos de los trabajadores, que era el motivo por el cual estábamos haciendo la protesta. Pero fíjese, señor Arias, que Felipe le cita un artículo del Código Penal en Colombia, que es una ley en Colombia, ¿cierto? Sí, claro. Y usted le responde con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, porque ese debate lo tuvimos ahí. Pero es que la Comisión Interamericana puede hacer los informes que se le antoje y no dice misa en Colombia. Aquí hay una legislación. Claro que también dice misa. Y hay unas normas. No, Néstor, dice misa. Nosotros somos parte integral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que no deroga leyes en Colombia, señor Arias. No, pero hemos aceptado los protocolos y las regulaciones que ellos hacen, inclusive cuando aquí ha habido problemas, y le puedo narrar el caso exactamente de lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de cuando Ordóñez le impuso una sanción a Petro de destituirlo del cargo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una declaración y dio un fallo que en Colombia cumplimos, de tal manera que no estamos hablando de cuestiones en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no haya tenido efectos en Colombia. Los ha tenido, Néstor, los ha tenido. Esto que usted me está citando de la Comisión Interamericana es un informe de Colombia. Es un informe sobre Colombia, no es un fallo, no es una decisión, no es vinculante en el caso de Colombia. Don Fabio, mire. El fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue vinculante en el caso de Gustavo Petro. Sí, claro que pero fue este no es de Gustavo Petro. No es de Gustavo Petro. No, pero usted me dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene ninguna acción sobre Colombia, la tiene. No es vinculante. El punto es que no es vinculante. Mire, don Fabio, mire lo que dice el informe, porque a raíz de lo que usted nos dice, el informe, claro, hace una recomendación al Estado colombiano sobre los bloqueos de vías, pero tiene un punto que es importante y sobre el que usted pues no nos ha dicho mucho o no sé si no lo ha especificado tanto. Dice,
La CIDH señaló que no todos los cortes de ruta ocurren de la misma manera ni con características equivalentes, teniendo distintas afectaciones a los derechos humanos de la población colombiana. Al respecto, durante su visita en el 2021, don Fabio, la comisión registró que tanto el Estado como personas que dieron su testimonio informaron que varios de esos bloqueos habrían causado vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo, y que estos habrían afectado los distintos sectores económicos e incluso habrían obstaculizado la circulación de ambulancias. Lo recoge el mismo informe de la comisión. Es decir, aunque la comisión sí hace recomendaciones sobre los bloqueos en determinadas circunstancias, también toma nota de cómo se violaron los derechos de los colombianos con otros de esos bloqueos. Mire, le digo una cuestión de fondo. El derecho a la huelga, que es lo más próximo a las afectaciones económicas que puede tener un hecho de una huelga en cualquier empresa, ¿sí? Tiene efectos evidentes, pero es legal, porque es que si los trabajadores y la población no tienen mecanismos para hacerle entender a las autoridades, cualesquiera que ella sea, de que hay una incomodidad y hay una situación que ellos están indignados frente a esa circunstancia, pues acuden a estos procedimientos. Por eso le digo yo, el límite de todo esto es la violencia. Entonces, como estamos dentro de esos límites, no nos pueden decir que estamos en una etapa delictiva. Eso no puede ser. Así no se pueden tratar los derechos, e inclusive los derechos a la protesta, bueno, o cualquiera de los otros derechos. Hay autoridades en Colombia que tendrán que tomar una decisión sobre este caso que me parece muy importante. Señor Arias, le iba a hacer una precisión. Cuando usted me menciona la Comisión Interamericana, ¿cierto que es lo que usted ha hecho en esta entrevista? Sí, señor. Me revuelve con el caso Petro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra si el caso Petro no fue decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que usted me dice que nosotros tenemos una legislación colombiana que la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene nada que hacer en términos legales sobre Colombia. Son dos cosas diferentes, señor Arias. La que tomó la decisión sobre Petro fue la Corte. Y por fue eso, una decisión. Lógico. Estoy hablando de lo mismo. El otro es un informe, no decisión de la comisión, que son... Por eso, entonces, nosotros también podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vayan. Bueno, listo, no sé lo que vamos a hacer, pero sí tiene que ver. Es lo único que necesito que en la discusión quede claro, que sí puede interactuar sobre Colombia. No puede. Usted me dice puede ser. Yo le estoy diciendo, el informe de la comisión es un informe. La comisión emite recomendaciones. No es un informe vinculante. La Corte emite fallos. Por eso nosotros podemos ir a la Corte y pedirle exactamente que se pronuncie sobre que metieron a la cárcel al señor Fabio Arias por haber invitado exactamente a unos cortes o a unos bloqueos. Bueno, yo iré a la Corte Internacional y decirle, oiga señores, aquí hay unos protocolos. No, estoy diciendo que sí puede tener... Eso me parece... Yo lo que quiero hacer la precisión... Y que sí puede ser vinculante, pero la discusión que tenemos es que sí puede ser vinculante. Es que a la pregunta de Felipe de que aquí hay unas normas y unos códigos y unas leyes, usted me responde con un informe que es un informe inocuo, no vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también le digo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha fijado posiciones y Colombia las ha tenido que aceptar. O sea, sí pueden hacer acciones vinculantes sobre Colombia. O sea que sí también es cierto. Sí, señor Arias, usted ha dicho aquí en repetidas oportunidades que el límite es la violencia y hay artículos como el que le cita Felipe que hablan claramente de cuáles son los límites entre lo que es legítimo y lo que no. Y como usted ha figurado en diferentes escenarios como el gran convocante de la jornada de paro, protesta, cacerolazo, como usted lo quiera llamar, quiero preguntarle por qué pedazo de todo lo que ocurrió en estos 2 días se hace responsable. Por el vandalismo en Transmilenio, las bombas que muchos vimos que le lanzaron, la ambulancia que interrumpieron el paso. ¿Por qué pedazo se hace responsable usted? Hasta que el límite de la violencia, nosotros ahí sí no nos hacemos responsables. Mientras no haya violencia, nosotros sí somos responsables. Mientras tanto, no. ¿Y quién responde por la violencia? No, ¿y qué es violencia? Tiene que responder quién lo hace. Tiene que responder quién lo hace. Sí, don Fabio, pero el bloqueo puede terminar siendo interpretado como un hecho violento. Sí. ¿El bloqueo?
No, señor, le he dicho una y otra vez que eso está en la legislación y en los protocolos. Inclusive el alcalde Galán hoy reconocía que cada vez que hubo uno de los bloqueos, la primera interacción es con el distrito para tratar de generar un diálogo. ¿Sabe cuánto y que duró, la acción de la policía... cuánto duró bloqueado el portal de las Américas, don Fabio? 7 horas. Por eso le digo yo... 7 horas. Pero la primera acción que se hizo fue hablar con los manifestantes y lo hizo, y me parece muy bien que ese protocolo haya existido. Ese protocolo nació de todas las fallas y especialmente las agresiones y la desmedida violencia ejercida por la policía en el estallido social, que decían, eso no puede seguir siendo así. La última opción es la violencia inclusive de la policía. Y definitivamente me gusta mucho que eso ya esté sucediendo y que esos protocolos se estén cumpliendo. Claro, nos demoramos un poquito más, por supuesto, pero no matamos ni le quitamos los ojos a nadie. Sí. Señor Arias, le hago una pregunta final. En el fondo lo que pasó, se lo planteo como una pregunta, ¿no fue que la convocatoria del paro nacional fue un gran fracaso? Bueno, esa es otra. Usted habló ayer en la Plaza de Bolívar cerrando este acto, había 200 o había 300 personas. Y entonces, como no pudieron lograr en las calles lo que era la convocatoria, ¿decidieron bloquear a la gente? ¿Ese no es el resumen al final de todo lo que pasó? Néstor, la discusión que usted plantea de si fue un fracaso, nosotros tenemos otras valoraciones, las podemos también hacer, por supuesto, ¿sí? ¿A usted le pareció un éxito? ¿Le pareció una gran convocatoria? Pues la actividad normal de la ciudad se vio afectada, ¿sí? Y en un paro lo que se trata es de eso, de afectar las acciones normales. Bueno, si me quiere decir, ¿afectaron los señores de los sabotajes, de los bloqueos? ¿Afectaron? No. Se lo reconozco, ¿sí? Muy sí, exitosos por supuesto. ustedes. Sí. Bueno, si ese es el termómetro, sí, muy exitosos. Así es. Lograron bloquear a muchas personas, sí. Y los señores de FENALCO se dolieron de esa situación. Bueno, los derechos fundamentales incluidos de la protesta tienen algunas afectaciones. Los señores de FENALCO no, las personas como usted y yo que compramos, que vivimos del comercio, que trabajan en el comercio. Pero al final los enemigos, para ustedes los enemigos son los tenderos, don Fabio. No, para nada. Ellos todos tuvieron la ventaja yo hablo de FENALCO en los grandes comerciantes, que fueron los que se dolieron. Pero es que FENALCO los tenderos no. FENALCO reúne al grande, al mediano y al pequeño. Sí, pero los que se quejaron fueron los grandes. Los tenderos no, porque todos fuimos a comprar lo que necesitábamos para ese día. ¿Usted no vio? Sin ningún problema. ¿Usted no vio el caso de doña Janet en el sur de Bogotá? Sí, claro, lo vi. La señora que vende chorizos, ¿le parece que es una gran comerciante? Claro que la vi, y mire que al final los señores que estaban bloqueando a la señora los convenció de que no la podían bloquear y la señora pasó. Eso también hay que decirlo, ¿sí? Porque evidentemente la señora le ganó el debate a los señores que la estaban bloqueando, y eso está bien, eso hace parte de las discusiones que tenemos que hacer entre las comunidades. Y yo felicito a la señora, por supuesto. Señor Arias, ¿usted no previó que estos bloqueos a Transmilenio y la destrucción de los bienes públicos podía pasar cuando usted instigó, o como quiera llamarlo, a estos bloqueos? Se lo pregunto porque es que el Código Penal establece que usted puede cometer un delito por culpa, y en este caso pues puede ser por impericia, que no es su caso, negligencia, que es su caso, ¿no? Entonces, ¿usted no previó que eso podía pasar? No. ¿No sabía que eso podía pasar? No. Aquí pueden pasar, por eso le digo yo, todo el tiempo lo dijimos una vez en la convocatoria, y será un paro nacional sin violencia, en medios pacíficos, atendiendo el contexto civilista y democrático donde siempre nos hemos... Todas las actividades nuestras es la violencia. De ahí para allá, obviamente que nosotros la condenamos y la rechazamos. Y el que se someta a esa vaina, pues lo hace por la voluntad de ellos, no de la voluntad de nosotros. Pero ¿usted no lo podía prever? No, quien tiene que prever y controlar esas situaciones son las autoridades, no Fabio Arias, por Dios, ¿sí? Yo tengo el derecho a protestar y lo he ejercido plenamente. Pero he dicho una y otra vez que ese límite es la violencia, a la cual no estoy convocando ni nunca he convocado, y por el contrario siempre he rechazado. Lo que pasa es que van de la mano, ¿no? No van de la mano. Mire que hemos hecho 1000 manifestaciones. Los bloqueos. Hemos hecho 1000 manifestaciones en las cuales el límite de la violencia lo asume quien la haga, nosotros no.
No, pero los bloqueos van de la mano con la violencia. No, Los señor, bloqueos no. Claro, los bloqueos van de la mano con quemar llantas, quemar semáforos, atacar No, estaciones de no, Transmilenio, impedirle el no, paso a las Néstor. personas. ¿Cómo se impide el paso a una persona, señor Arias? Por eso le digo yo que los bloqueos están permitidos, son legales. Detrás son del legales, bloqueo, no es un delito temporalmente mientras no esté usted sacrificando la salud y la vida de la persona, ese derecho fundamental, porque yo vuelvo y repito acá, es un derecho fundamental la protesta, eso no es un derecho de cuarto orden, es un derecho de igual nivel que cualquier otro de los derechos, el único que está por encima es la salud y la vida, pero los demás son proporcionales y adecuados a ese mismo derecho de la protesta. Señor Arias, sé que usted piensa de una manera, usted podrá suponer que estamos en desacuerdo, pero le agradezco por lo menos haber atendido esta llamada y haber explicado sus argumentos, que yo creo que es valioso y que efectivamente es un tema de debate. Le deseo un feliz día. Yo no sé si tenga que ir hoy mismo a la Fiscalía, pero es inevitable tener que responder desde el punto de vista penal también por lo que pasó Yo le acepto su primer comentario, yo no soy un delincuente. Por supuesto que no lo soy. Muy amable, Néstor. Buen día para todos y todos. Esa es la denuncia del alcalde de Bogotá porque considera que eso que pasó ayer es el reconocimiento de un delito. 7:41 minutos.